Y lo que es una locura también es cómo gestionan los egos de dentro del equipo, el entrenador. Porque, por ejemplo, hablando, ahora que decías de delanteros, tú has jugado con Messi, has jugado con Neymar, saber a quién tener que poner, cuál quiere, porque al final esa gente son animales de meter goles, quieren meter goles ellos. ¿Cómo lo viste tú, el tema de gestionar los egos dentro del equipo? Es difícil. Es difícil. Es que yo si un día soy entrenador de un equipo de ese nivel, Te da igual, ¿no? solo hay espacio para un crack total. Es mi forma de entenderlo. Para mí uno está autorizado a tener ciertos privilegios, pero el resto no, porque es que si no, no da. Yeah. De hecho, eso se vio con el PSG previo a Luis Enrique. En el documental salía hablando de Luis Enrique que decía, es que está Kylian Mbappé, que es de los mejores jugadores del mundo, pero acondiciona a todo el equipo. Porque todo el equipo ahora mismo ya cambia su forma de a quién se la pasa o a quién no, por el solo hecho de que está Mbappé delantero. Sí. Es que es cierto. Es cierto que es difícil, y por eso la labor del entrenador también es tan difícil. Pero para mí muchas veces por la palabra y por el convencimiento puedes conseguir muchas cosas, y hay que tener empatía con el jugador y mirarle a la cara y no mentirle nunca. Eso es clave, no mentirle nunca, pero ser empático. Y a mí hay una frase que dijo una vez Marcelo Bielsa, que yo al principio trataba a todos por igual, pero es que no se les puede tratar a todos por igual. Y yo en el fútbol cada vez soy más consciente. ¿Que tienes que ser justo con todos? Sí, porque hay que ser justo, porque a la larga creo que yo siempre uso más vale una de rojo que 100 colorado, ¿no? Entonces hay que ser sincero a la cara y decir la verdad, pero el trato no puede ser con todos igual, porque no todos somos igual. Yo tuve a Mourinho, por ejemplo. Mourinho a mí me echó 2 o 3 broncas delante de todos los compañeros y se cagó en mi prima, y yo sabía que al día siguiente nos íbamos a dar un abrazo y yo no lo tenía como... No me lo llevaba a lo personal, pero hay gente que eso le afecta. Entonces hay que saber gestionar mucho las personalidades. Es que es muy difícil ser entrenador, es que solo vemos si pone a este o al otro, si juega 4-4-2, 4-3-3... Pero que no, que es que hay mucho dentro. Volviendo a tu carrera, ha sido increíble ver el progreso, porque has pasado de ser ese aprendiz, ese chaval al que tú lo das ahora, por ejemplo, cuando juegas en el Zaragoza, a cómo has ido poco a poco ganando esos galones de liderazgo. Y me gustaría ya no solo contar tu experiencia, qué es lo que has vivido, sino los aprendizajes que te has llevado de valores, de lecciones de vida en cada una de esas etapas. Por ejemplo, cuando saltaste a ser profesional, ¿qué lecciones te llevaste? ¿Qué experiencias viviste? ¿Qué fue lo que más te impactó en esa etapa? Yo he tenido muy buenos ejemplos y me considero un afortunado en haber tenido buenos ejemplos. Yo tuve en Zaragoza de capitán a Poncio y a Gavi, 2 tipos que entrenaban, vamos, que cada día era una prueba de fuego cada entrenamiento. Que Gavi era ese entrenador. Correcto. Luego llegué a Bilbao y tuve a Iraola, tuve a Gurpegui, jugadores que... Pues eso, y gente, sobre todo gente, el comportamiento fuera del campo. He tenido grandes ejemplos. Luego llegué a Manchester, pues compartí vestuario con Rooney, compartí vestuario con Michael Carrick, con jugadores, con Van Persie, con jugadores de mucho peso. Wow. Y luego en París, pues tuve la suerte de tener a Thiago Silva, a Marquinhos, a Sergio Ramos, luego a Messi, me estaré dejando alguno, ¿eh? Neymar también, ¿no? ¿Perdona? Neymar también, ¿no? Sí, pero digo a nivel liderazgo. Neymar es más joven que yo. Vale. Me refiero más a jugadores que han podido ser también por edad y por trayectoria ejemplos para mí desde el punto de vista del liderazgo. Yo siempre he sido muy observador y yo creo que he intentado coger lo bueno de cada uno de ellos. Entonces he tenido mucha suerte en los líderes que he tenido en cada vestuario. Y la pregunta, perdona, era sobre la etapa. Sí, eso es perfecto. Analizando ya, por ejemplo, para empezar la primera etapa de todas, cuando te haces profesional por primera vez, ¿qué miedos tenías? ¿Qué lecciones te llevaste de vida? ¿Qué anécdotas dijes, wow, aquí me llevé un aprendizaje increíble con esto que me pasó? Yo tenía un respeto absoluto por el profesional. O sea, no se me ocurría una mala contestación, una mala cara. Si me pegaban una patada entrenando, ni mirar para adelante y seguir. Entonces yo creo que me fui ganando el respeto de la gente por mi forma de ser. Llegas a un vestuario profesional a nivel, primera división, sin cracks, pero un vestuario importante como el Zaragoza, e intentar siempre pues observar, callar, hablar poco, observar
y preguntar en silencio e intentar no molestar y pasar desapercibido hasta que llegas al campo. En el campo no quería pasar desapercibido. Querías dejar mi huella y ser importante y ser trascendente. Pero fuera, consejo, volviendo a una de las preguntas del principio, consejo, escucha más de lo que hables. Estate callado, escucha, aprende y contesta si te preguntan. Qué bueno. Es mi recomendación para un chico joven que llega a un vestuario profesional. ¿Cómo recuerdas esa etapa en el Zaragoza? Pues la recuerdo que en el equipo de mi vida, el equipo del que soy aficionado, del que moriré siendo aficionado, porque sigues mucho al Zaragoza? Porque es mi club, sí. Porque es mi club. Pero recuerdo una situación, yo no pude disfrutarlo realmente porque es que era muy convulso todo. Teníamos un propietario que no pagaba, que había líos cada 2x3, que el equipo... Pues eso, yo me acuerdo que a mí me venden al Athletic en enero para que mis compañeros puedan cobrar. Explica eso, ¿cómo que te venden? ¿Cómo funciona esto? Yo hago 6 meses en el primer equipo, hago 6 meses en el Zaragoza, en segunda división con 19 años. El equipo sube a primera. Vale. Estoy ese año en primera división, acaba el año y recuerdo que tenía para ir al Sevilla, había una oferta del Sevilla y tal. Yo siempre dije que yo soy zaragocista y yo quería jugar en el Zaragoza. Solo me iría del Zaragoza si el Zaragoza quería que yo me fuera. Si necesitaba... Total, que ese año no me venden al Sevilla y el segundo año empiezan los impagos. El segundo año de primera división. O sea, yo hago 6 meses en segunda y 2 en primera división. El primero, acaba el año, tengo la opción de ir al Sevilla, no me venden. Y el segundo año empiezan los problemas de impagos en el club. El club había fichado jugadores antes, no sé si recordáis, Ayala, Matusale, Neymar, jugadores que estaban por encima de las posibilidades económicas del club. Entonces el equipo se fue a segunda. Un equipo que estaba hecho para estar en Champions se va a segunda. Entonces no podían pagar los salarios y claro, y necesitaban vender. Yo era por aquel entonces el activo más importante del club. Entonces el primer año no me venden de primera división, pero el segundo pues los jugadores no cobraban y me acuerdo que fuimos a reunirnos con el propietario. Recuerdo que estaba Javier Aguirre de entrenador, el mexicano, y fueron los capitanes y yo. O sea, yo tenía 21 años y fui con los capitanes a reunirnos y para decir que me vendan para que mis compañeros cobraran. Entonces a mí tenía una oferta del Villarreal y otra del Athletic. Y ahí sí que decides tú, ¿no? Me refiero Hombre, tú. A ver, en el fútbol tú no vas a un sitio obligado. Claro. O sea, gracias a eso ya se abolió hace mucho tiempo que un club te pudiera decir tú vas ahí y tú allá. Tienes que estar de acuerdo. Pero bueno, el cambio mío en lo personal también era a mejor, tanto en lo económico como en lo deportivo. Porque Zaragoza peleaba por descender y me fui a un equipo que jugamos 2 finales, una de Europa League contra el Atlético de Madrid, que la perdimos, otra final de Copa contra el Barça, que también la perdimos, pero bueno, a luchar por otros objetivos. Y recuerdo que además recuerdo un amigo invisible que hicimos en Navidad, una cena de equipo y tal, y a mí me regalaron el cartel de Se Vende, ¿no? Mis compañeros, porque necesitaban venderme para cobrar. O sea, me decían, olvida, en enero tienes que irte. O sea, no me fui porque el club consiguió que yo me quedara hasta junio, vale, para terminar la temporada, pero a mí en febrero, creo, me venden al Athletic y hace un acuerdo con el Athletic de un pronto pago y mis compañeros pueden cobrar. ¿Por cuánto imagínate lo que me querían en el vestuario. Ya ves. Cuando me venden pueden cobrar. Todos celebrándolo. ¿Por cuánto fue el fichaje? 8,5 millones más 2 en objetivos, creo que fue. Y esto para que una persona entienda, porque de normal se habla, lo han fichado por no sé cuántos millones. El jugador no pilla nada. El jugador no pilla nada. No. Hay jugadores que sí que tienen un porcentaje de venta, que lo firmas, vas a un club y dices, bueno, futura venta, yo me quedo pero hostia, por el 99% de los traspasos el jugador no cobra. El jugador mejora su contrato, lógicamente, ¿dónde vas? Ya. O negocia una prima de fichaje en el club al que vaya o lo que sea, pero no cobra de ese traspaso. Antes de pasar a la fase del Atleti, algún día que dijeras, hostia, soy bueno, me refiero a que te vieras a ti mismo en primera división y dijeras, sí, me defiendo y tengo potencial para poder seguir adelante. En Zaragoza un par de partidos que jugamos contra el Barça en casa, contra el Barça de Guardiola y contra el Real Madrid de Mourinho. Y ahí te das cuenta no te voy a decir que eres mejor que Xabi Alonso o que Modric o que tal, pero que dices, le planto cara. Ostras, me siento bien y lo que pasa es que yo siempre he sido muy prudente y yo creo que me ha llevado a lo que he sido
he admirado mucho las trayectorias. Un partido, 2, 5, 10 buenos partidos los hacen muchos. Pero 10, 15 temporadas en lo más alto, eso es lo complicado. La regularidad. Y yo siempre he sido muy, muy prudente incluso en mis pensamientos. Para under, que llevas 2 días. Para under, que solo llevas un año en primera. Para que todavía no te has asegurado tu futuro. Entonces siempre he sido como muy cauto en mis objetivos. Llegas al Atleti. Cuenta un poco... Llego a un club increíble. Yo nací en Bilbao, porque mis padres son vascos. Nací en Bilbao, pero mi padre... Bueno, viví en Vigo. Mi padre trabajó para el Celta. Me había retirado. Y luego al Zaragoza, que ya había jugado en el Zaragoza, pero fuimos a Zaragoza porque fue en la dirección deportiva. Entonces, yo había nacido en Bilbao, toda mi familia es vasca, toda mi familia es de Bilbao, pero yo no había, prácticamente yo no había mamado Athletic, yo había mamado Zaragoza, Real Zaragoza, y es el club del que soy aficionado. Pero llego a un club único en el mundo por la forma de entender el fútbol. Solo hay un club parecido al Athletic, que es el Chivas de Guadalajara, pero el Chivas de Guadalajara juega con todo mexicanos. Tienen, no sé cuántos mexicanos hay, 200 millones de mexicanos puede haber, muchísimos. No sé, muchos. Pero pueden elegir en todo el país. El Athletic juega con 3,5 millones, 4 de posibilidad de fichar, porque solo jugadores vascos. Esto puedes explicarlo, tío. Esto es una curiosidad que aprendí hace poco, de hecho yo. Jugadores vascos, nacidos tanto en el País Vasco como en Navarra, como en el sur de Francia, que es ese País Vasco francés que algunos... No entiendo mucho, pero bueno, como un territorio de Euskal Herria que se considera, o que considera la filosofía del club. Y también se pueden formados. Si tú vas con 5 años a trabajar a Bilbao y tu hijo se forma en las categorías inferiores del Santuchu, que es un barrio de Bilbao, pues también puede. O sea, son o nacidos o formados. Pero al final, digamos que el rango de gente que puede... El Athletic puede disponer son, no sé, 4 millones y medio. Y es el único club junto al Real Madrid y el Barcelona que nunca ha estado en segunda división. O sea, hay algo, yo creo que hay algo en el ADN del jugador vasco que es diferente, que es especial. Entonces llego al Athletic y me encuentro un club espectacular en todos los ambientes, o sea, en todos los sentidos, un vestuario con un ambiente increíble, con ejemplos de jugadores que priorizan lo colectivo por encima de lo personal, gente que siempre pone al escudo y a la institución por encima de lo personal. Y mira, me iba a ir a Villarreal o a Bilbao. Yo a Villarreal le había dado ya el ok. Lo que pasa que luego el Athletic es cierto que mejoró las condiciones para el Zaragoza y le interesaba más al Zaragoza. Y menos mal, o sea, fue de las mejores decisiones que... Bueno, no fue mi decisión, al final fue un poco mezcla de necesidad y decisión, pero me siento un privilegiado de haber podido jugar en el Athletic. ¿Curiosidades del Athletic que tú no has vivido en otros clubes? Pues que el portero y el central vivían juntos. Hacía 3 que eran Gurpegui. Estaba Iraizoz de portero, Gorka Iraizoz y Carlos Gurpegui. Eran jugadores del primer equipo con 300 partidos en primera división en el Athletic y con 16, 17, 18 habían vivido juntos. O sea, me explico lo que es. Era una piña de verdad, una familia. Y el Athletic es especial por eso, es porque el frutero ha ido al colegio con el primo del delantero. El no sé qué conoce a la prima que ha estudiado con el... Hostia, qué guapo. Es que es todo muy... Entonces, yo recuerdo de llegar al Athletic, yo jugaba en el Zaragoza, teníamos argentinos, uruguayos, cameruneses, no sé qué. Y yo llego al Athletic y tarde libre. Oye, chavales, voy a ir al cine, ¿quién viene conmigo? Como mola. ¿Me explico? O sea, era una cosa... Y al final nos juntábamos 6 o 7 para ir al cine juntos y te daba lo mismo con ese que con ese. O sea, para que me entendáis de por qué el Athletic es lo que es. Porque es que, de verdad te lo digo, estar en ese vestuario ellos dicen el grupo, ¿cómo le llaman? La cuadrilla, el grupo de amigos. Si es que es cierto. Sí, es una pandilla. Es que es cierto.